Ahí Abril salió para la foto justo. Eh, bueno, me toca a mí, arranco, está bien. Eh, Ari me contó que estuvieron laburando con el dictamen, el dictamen que hoy pretendía tratarse en la Cámara de Diputados, en una sesión especial que se había pedido para hoy y finalmente no prosperó, no sé si están al tanto, porque los diputados que pensaban que iban a conseguir el quórum de 129, que es el número válido para comenzar cualquier sesión y que tenga validez, bueno, no lo lograron, porque más allá de la confianza que tenían, lo que pasó es que algunos de los diputados de los distintos bloques que habían solicitado la reunión, algunos de esos diputados empezaron a desertar, producto de las negociaciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Con algunos de los diputados de los bloques de la oposición, en donde, mediando distintos tipos de promesas, bueno, decidieron posponer la sesión especial para el jueves. ¿Me están siguiendo la info? Entonces el jueves podría llegar a pasar que el tratamiento de este dictamen que estuvieron viendo con Ari la clase pasada, que muy amablemente me pasó la ex titular de la cátedra, de esta cátedra, de Teoría y Derecho Constitucional, me pasó, porque me dijo, si quieres esto te va a interesar, y es cierto, me interesa, que es la ley 26.122, la conocen, ¿no? ¿Sí? Dice- Claro, yo no sé con el no me desorienta. No, el Santiago tiró un no, pero tal vez haciendo otra cosa, entonces yo me mareé. Eh, pero sí la conocen. Entonces, la ley 26.122, que es la ley que regula la comisión bicameral permanente para el tratamiento y control de los DNU, decretos de necesidad de urgencia, ¿correcto? Los DDL, me encantó ese nombre, DDL, lo leí ahí en el dictamen, que no es dulce de leche, vieron que DDL es con, no sé, granizado, no, es DDL, es decretos de delegación legislativa, artículo 76 de la Constitución, díganme que lo tienen, si no, ¿me están diciendo o no? Y los decretos de promulgación parcial, o sea que sería DPP. No sé si así figuraba en el dictamen, sería bueno compartirlo. Espérenme que lo voy a... ¿Me aguantan que me lo descargo? Espérenme. Eh, acá, acá. Subcontrato, no, no, acá. No, acá, el día es acá. Programa de dictamen, acá. Ari, este es el tuyo. Yo te lo pasé por WhatsApp. Sí, no, porque vos me lo pasaste remarcado. No, no es cualquiera. Este es el revisado por vos. Ari, te agradezco la gestión porque no llegaba. 5 menos cuarto todavía estaba acá. Eh, bueno, sí. ¿Dónde fue que leí DDL? Control F, DDL. Acá. DNUDL, sí, DPP, lo dije bien. DPP sería decretos de promulgación parcial. Que saben, ¿no? Que son, es cuando el Ejecutivo, ante el rechazo, dejo de compartir, ante el rechazo de una de las, eh, ¿cómo era el decreto? Ay, tuvo un blanco. ¿Qué? ¿Cuándo promulga parcialmente? Cuando.
Cuando observa parcialmente, promulga parcialmente. Directamente el Ejecutivo. Cuando el Congreso sanciona una ley y el Ejecutivo decide no promulgar toda la ley, sino una parte de la ley, siempre y cuando guarde una integridad y respete el espíritu con el que había sido sancionada esa ley, que decide promulgar parcialmente, omitiendo no promulgar la parte restante. La parte que sí promulga y que se sanciona también tiene un tratamiento ante esta comisión, Comisión Bicameral Permanente. Bien. Esta comisión está regulada en la Constitución, ¿saben dónde? Lo dijimos el viernes pasado. En Hay que donde ir al están las texto. atribuciones del Ejecutivo, ¿no? Exactamente, como bien dice Santiago, esta comisión aparece en la Constitución, en el artículo 99, inciso 3, en el momento en donde la Constitución le dedica un párrafo o dos párrafos a la incorporación en el texto de los decretos de necesidad de urgencia. Y entonces dice la Constitución que el presidente no puede, dice la Constitución, bajo pena de nulidad insanable y absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea, ese es el espíritu con el que la Constitución incorpora los decretos de necesidad de urgencia en el año 1994 para limitar la facultad que no tenían, pero que ejecutaban los presidentes desde el 83 en adelante, ¿sí? Entonces, con el objetivo de limitar esa facultad de los ejecutivos de legislar, se incorpora el 99, inciso 3, en donde la primera línea dice que está terminantemente prohibido por el Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad insanable y absoluta. Es decir, que aunque lo hiciese, no tendría validez. Bueno, el tiempo pasó. Eh, Ustedes ya habrán visto cómo es el trámite de decretos de necesidad de urgencia, qué está prohibido y cómo es el procedimiento para el control, ¿sí? Al mismo tiempo, la Constitución incorpora en otros dos artículos, el artículo 76 y el artículo, si no recuerdo mal, 80, no estoy seguro, pero el de promulgación parcial, que, que en el mismo caso, que de la misma forma que para los DNU, los decretos de delegación legislativa del 76 y las leyes de promulgación parcial del 80 también pasan por el control de la comisión. Bien, la comisión, deben saber, no existió entre el 94 y el 2006, ¿cierto? O sea que hasta ese momento no existía una comisión que controlara los decretos de necesidad de urgencia. ¿Mm? Eh, esta ley o esta incorporación de los DNU eh, es una constante en nuestra Constitución. La característica de este tipo de legislación en la Constitución, que junto con otros institutos incorporados de manera deficiente, le dieron fisonomía a la ingeniería constitucional de la Argentina. Es decir, los DNU y la Comisión Bicameral Permanente tienen, vamos a decir, con el paso del tiempo, una legislación defectuosa en cuanto al espíritu o el objetivo propuesto. Lo mismo, escuchen bien, lo mismo que pasó con el control de la comisión de los DNU a partir de la Comisión Bicameral Permanente, pasó con la ley del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Y lo mismo pasó con la ley de coparticipación o la ley convenio de coparticipación y me falta una más, Ari. Eh, Perdón, repetime, estaba en otra. no, bueno, perdóname. No. Deja, vos seguí en la tuya, yo sigo con la mía. Dale, 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 dale. Preguntá, preguntá. No, estaba enumerando los institutos incorporados en la Constitución de manera defectuosa a partir del 94 y que le fueron dados, digo defectuosa respecto del espíritu que buscaban estas leyes, ¿no? La ley del Consejo de la Magistratura, la ley del jurado de enjuiciamientos, la incorporación de los DNU con control parlamentario.
La incorporación de la ley convenio de coparticipación, la incorporación de un artículo que le entregaba a las provincias eh, la propiedad de las riquezas de los suelos de cada una de las provincias. Y bueno, todo se hacía con un objetivo, pero finalmente se echó a andar la democracia, echó a rodar, y todos esos objetivos fueron como de alguna manera tergiversados en la práctica. ¿Qué significa tergiversados? El espíritu con el que se sancionaron no es el mismo con el que las autoridades siguieron gobernando, vamos a decir, ¿no? Y finalmente se armó una fisonomía casi de imposible resolución para los problemas que tiene nuestra democracia en cuanto a lo que son los controles institucionales, ya sea horizontales o verticales, es decir, horizontales entre los órganos institucionales de poder y verticales entre lo que sería una mayor democratización o control por parte de la población o de las élites de poder dentro de la sociedad y las instancias institucionales de gobierno. Es decir, todo funciona como el orto para sintetizar esto que estoy diciendo, ¿no? Pero yo lo que quiero decir con esta introducción es que no se puede ver lo que pasó hoy, lo que pasó hoy es que se cayó la sesión para tratar a la comisión que regula los DNU, ¿sí? Y lo que pasó hoy de la caída de la sesión, que es con lo que empecé, no se puede ver de manera aislada respecto de todas las otras deficiencias de las otras leyes que en su conjunto hacen un control armónico que no funciona, ¿sí? Y yo les diría incluso que está todo enlazado. Es muy parecido a, ¿vieron esa canción de hay que llamar al lobo para que saque a la... Hay que llamar, ¿a quién hay que llamar? A la chiva, hay que llamar al lobo para que saque a la chiva, sí. Esa es la canción. Sal Sí, de ahí, chivita, chivita, ¿se acuerdan? Entonces vieron sí. que uno va llamando al otro, que va llamando al otro, que va llamando al otro, y siempre hay que ir llamando a alguien para que haga la cadena. La cadena se corta en la revolución, que no va a ocurrir. Entonces, todo está entrelazado. Si uno piensa, ¿por qué cayó la sesión hoy? ¿Ustedes qué piensan? Vamos del final para atrás. Nada, la rosca política de que no negociaron con los distintos bloques para tratar de llegar a un acuerdo y el oficialismo tratando de voltear que no lleguen a los 129. Es mi parecer, mi punto de vista. No, 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 está correcto. O sea, ¿qué está diciendo Ezequiel? Ezequiel está diciendo, la sesión cayó porque el gobierno o el ejecutivo, que es un gobierno de minoría, ¿qué significa un gobierno de minoría? Un gobierno que no controla las cámaras, ¿correcto? Pudo articular de manera eficiente un tercio o más, en este caso, porque la caída de la sesión es mucho más, para hacer que caiga la sesión, es decir, para generar que no haya un quórum. ¿M? El dictamen que cayó, no el dictamen, bueno, el dictamen la verdad que no sé, pero la propuesta de reformar la comisión, el funcionamiento de la comisión bicameral permanente, es una propuesta que hacen todas las oposiciones a los oficialismos durante todas las gestiones. Es decir, este dictamen que hoy es rechazado por el mileísmo y el PRO y algunos aliados satélites a partir de algunas promesas, 2 años atrás podrían haber sido los bloques que lo impulsaran y el bloque fuerte, que es el de Unión por la Patria, junto con otros, que es el radicalismo que no es mileísta y el bloque del Compromiso Federal, podrían haber sido los bloques que se hubiesen opuesto al tratamiento de esta ley. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es decir, que esta ley de control o de regulación de la Comisión Bicameral Permanente que tiene como propósito un mayor control o incluso impedir que el Ejecutivo legisle, es una tensión en la que oficialismos y oposiciones, según vaya cambiando el tiempo, se van invirtiendo.
¿sí? Por ejemplo, hace 2 años, todo el bloque peronista, panperonista, hubiese estado a favor de no regular esta comisión. ¿Por qué? Porque sería un freno a la posibilidad por parte de un ejecutivo de color peronista barra kirchnerista de legislar por decreto cuando la oposición en el Congreso intentaría impedírselo. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y ahora ocurre lo mismo de manera invertida. ¿Y esto desde cuándo está pasando? ¿Desde cuándo pasa esto? Desde que asumió Milei está tratando de ganar espacio en el Congreso y La no legislación o la deficiente legislación de la Comisión Bicameral Permanente es una constante desde ah, 1994. sí, hasta el 2006 que sacó el kirchnerismo la regulación y la sacó también a su favor. Entre 1994, tomen nota, no sé si me están escuchando, díganme que sí. Entre Sí. 1994 y 2006 no hubo control por parte de las cámaras de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Eso qué significa? Bueno, eso que si el Ejecutivo saca un papel y lo publica en el boletín oficial que dice, en base a las atribuciones conferidas por el 99, inciso 3, emito esta disposición de carácter legislativo por tal y tal motivo, y esa disposición no es de partidos políticos, ni de sistemas electorales, ni materia legislativa, digo, impositiva, perdón, ni de materia penal, el decreto queda vigente y tiene la fuerza de una ley, aunque materialmente, perdón, formalmente no lo sea. Materialmente lo es. Entre el 94 y el 2006, esto pasó. ¿Dónde era el único lugar donde se podía impedir el avance de un DNU atento a que las cámaras no controlaban o no tenían la fuerza suficiente como para controlar, o el gobierno era un gobierno de mayoría, con lo cual el Congreso nunca iba a controlar los DNU? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, si el Ejecutivo controla las dos cámaras, bah, baila en una pata. Si el Ejecutivo controla una cámara, no baila en una pata, pero baila, porque le es suficiente, ¿sí? Para impedir que las cámaras se opongan. Pero hasta el 2006 no había ningún tipo de legislación de comisión bicameral permanente. Entonces, si alguien se quería oponer a un DNU, ¿cómo lo hacía? Haciendo un reclamo judicial. A partir de la forma tribunalicia, que es lo que dice Noceto, cuando los conflictos, ya sea institucionales o también de otra índole, pueden ser sociales, económicos, de cualquier tipo, adquieren la forma tribunalicia. Entonces, ¿qué significa adquirir la forma tribunalicia? Bueno, mira, vamos a la justicia y decimos que hay un derecho subjetivo lesionado y esperamos que algún juez, alguna jueza diga algo, ¿sí? Hasta ahí está lo que estoy diciendo, diga algo. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Bueno, ahí lo que pasaba hasta el 94 era lo mismo de siempre. Los jueces y las juezas, más jueces en ese momento, no tantas juezas, eran nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y los jueces ustedes saben que duran en el cargo de por vida. Justo en ese año 94 se decidió limitar en el tiempo. ¿Querés decir algo, Sofía? Pensé que ibas a hablar. Ok. Se decide limitar en el tiempo a los jueces porque se les pone un límite que es hasta los 75 años de edad. Pero también estuvimos estudiando en este curso que los propios jueces se molestaron bastante, ¿no? Con esa imposición de un freno o una especie de límite temporal al ejercicio de poder de los jueces, y durante 20 años más o menos, hasta el fallo Schifrin, se opusieron a la vigencia, a que a los 75 años debiesen renovar el cargo, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy, la cosa, aunque está un poco más clara, sigue estando en una nebulosa. ¿Mm? Bueno,
Y en esa época que se incorporó también para despegar al Ejecutivo del nombramiento de los jueces, para que los jueces, siendo independientes, pudieran, por ejemplo, eh, fallar en un caso en donde alguien se opone a un DNU. ¿Qué hizo la Constitución? ¿Qué hicieron los constituyentes? Dijeron, ¿qué vamos a hacer con los jueces para que no estén tan asociados al Ejecutivo y puedan fallar con, comillas, independencia? Crearon el Consejo de la Magistratura, que es la que hace... Crearon el Consejo de la Magistratura, que era un órgano compuesto por diferentes fuerzas en un equilibrio, este, bueno, en el que ninguna fuerza pesase más que otra y al mismo tiempo, aunque ninguna fuerza pese más que otra, pudiesen, a partir de acuerdos, ponerse de acuerdo en el nombramiento de ternas para que después el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, nombrara jueces. ¿Cómo terminó todo esto del Consejo de la Magistratura? Y que el Consejo de la Magistratura está politizado porque también entra en la rosca de las negociaciones con la designación del Ejecutivo con los jueces, ¿o no? Sí, a mí no me gusta usar tanto la palabra politizado, así que te digo por qué, porque si no le Sí, asignamos un sentido peyorativo como si la sí, política fuera negativo, sí. mala, ayer lo decíamos con Ari, y como que si las instituciones o el derecho fuese algo bueno y la política es algo malo. En realidad, Es lo que verdad. tenemos que admitir es que los acuerdos y la democracia son, son ideas hermosas, pero muchas veces difíciles de lograr. Y ahí está la ley del Consejo de la Magistratura navegando en la incertidumbre. ¿Desde cuándo? Desde el año 94, igual que los DNU. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si yo a ustedes les pregunto, bueno, ¿qué dice la ley del Consejo de la Magistratura? Y les va a ir mal en el examen. Si hago un multiple choice, ¿cómo les va a ir? Mal, porque todas las preguntas, todas las respuestas son verdaderas y falsas al mismo tiempo. ¿Mm? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No hay verdadero o falso acá, es un quilombo. Una ley, al año otra ley, la corte que dijo que no, después, bueno, otra ley, después dijo otra vez que dijo que no, pero la enmendamos, le ponemos parches. Y ahí están. Hay, hay 150 pliegos por mandarse al Senado con ternas y la mitad de los jueces federales son jueces subrogantes. ¿Qué significa que son jueces subrogantes? ¿Saben qué es? Sí, que tiene varios juzgados a cargo. Jueces que no están nombrados formalmente, pero que ocupan el cargo de los jueces que no fueron nombrados, porque de alguna manera algo hay que hacer. ¿Y cómo terminamos? Pensando cómo debería ser la ley de los jueces subrogantes. ¿Por qué? Porque no se nombran los jueces oficiales. Es como cuando hablamos de la ley del piquetrómetro. ¿Vieron? ¿Dónde hacemos los piquetes? Hagámoslos en un piquetrómetro. Y nos olvidamos del problema de los piquetes, sino, y empezamos a regular por dónde tiene que ocurrir la protesta. Acá pasa lo mismo con los jueces. Nos ocupamos de los jueces subrogantes y no de qué hacemos para nombrar jueces. Lo que está pasando en realidad es que no estamos tal vez cristalizando las relaciones de poder en su real magnitud. Entonces vuelvo, no me quiero desviar de la clase, sino que en realidad decía que esto hay que verlo como todo dentro de un conjunto. ¿Cómo logró el Poder Ejecutivo que cayera la sesión? Bueno, Ezequiel me decía negociando. ¿Y qué negoció el Ejecutivo hoy para que caiga la sesión, para que no haya quórum en diputados, para que no pudiesen tratar la regulación de la Comisión Bicameral Permanente, que es la que le pone límites a las emisiones de carácter legislativo por parte del Ejecutivo? ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace Santiago Caputo? Santiago es, ¿no? El que tiene el monotributista que trabaja en la Casa Rosada y es el principal asesor del presidente. ¿Y qué hace? Tiene una oficina al lado de Milei. ¿Qué hace Sí, Santiaguito? y habrá negociado algo que no sabemos qué es. Santiago, que es el asesor del presidente, tiene en su despacho siempre una fila de personas que le van a tocar la puerta. Pero no es que Santiago Caputo es un genio de los genios, porque en realidad todos los presidentes, no importa cuál sea el color político, tienen a alguien que recibe en una fila larga gente que va a pedir cosas al Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque el ejecutivo es el que tiene
¿Qué tiene el Ejecutivo? Es como La que tendrá el plata. petizo. ¿Te acuerdas de la canción de que tendrá el petizo? Bueno, perdón, me distraigo. Pero qué tiene el Ejecutivo? La plata. ¿Me The escucha? ¿Se money. escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha perfecto, Ah, ok, Santiago? ok, ok. Ah, claro. Tiene el dinero, que es el elemento fundamental junto con la fuerza coercitiva, el monopolio de la fuerza física, los elementos fundamentales para la formación de la unidad estatal, que es la parte fundamental de nuestra materia, de nuestra carrera troncal, porque empiezan hablando del Estado y a veces se olvidan, pero bueno, y cuando se olvidan tienen que volver a la fuente. ¿Cómo se forma el Estado? Bueno, eh, monopolio de la fuerza física y control también de los recursos. Todos los autores, desde el punto de vista ideológico del que se los vea, desde las teorías clásicas y las teorías medievales a las teorías más modernas, ninguna pierde de vista estos elementos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces lo explicó, no sé, Aristóteles y lo explicó Platón y lo explicó Santo Tomás y también San Agustín y después Maquiavelo y después Hobbes, ¿correcto? Y después Hegel y los contractualistas y nadie se olvida de este tema fundamental, ¿sí? Que es el dinero y los recursos, los tributos. Así se forma el Estado. Y el que no controla los recursos y el que no controla la fuerza, el monopolio de la fuerza física, como diría Weber, ¿sí? Bueno, no logra o no se logra la unidad estatal. Voy a hacer un paréntesis y vuelvo. Ayer, mientras estaba viajando yendo al trabajo, me puse a pensar por qué corno le decimos Estado al Estado. Lo estudiaron, pero yo me olvidé, yo no sé por qué. ¿Por qué el Estado se llama Estado? ¿Saben o no? Igual yo tengo una teoría que No, también la no elaboré entendí la ayer. pregunta. ¿Por qué el Estado lo llamamos Estado? Era el Ah, no. reino antes, que tiene lógica, porque si uno es el rey, este es su reino. Entiendo que viene de los tres estados del Parlamento francés, Pero pero la palabra Estado, no, no. No tengo tanto la genealogía, no. No. voy a tirar una, pero tal vez esté pésimamente mal, así que la tiro y no sé. Eh, ¿Maquiavelo hablaba de Estado? ¿O hablaba No, de... ¿No? No me no, acuerdo. Maquiavelo no habla de estado. Bueno, cuando Hobbes escribe el Leviatán, era del Leviatán o del estado de naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa en este momento. Entonces era el estado en que me encuentro. Era un verbo. ¿En qué estado estamos? ¿Qué tipo de estado es el de la sociedad civil? Y después se hizo la distinción entre el estado de la sociedad civil y bueno, no sé si de ahí salió. Bueno, pero entonces vuelvo. Todos los que necesitan recursos en democracia, estado capitalista, me mataste. No sé, igual tiré sin saber esta, ¿eh? Esto es para la clase de teoría. Tienen que tocar a Es la... latina la palabra, eso seguro. ¿Cómo? ¿Es en latín? No sé, googleando dice que igual fue Maquiavelo, pero yo estoy seguro que Maquiavelo no habla de estado casi. O sea, si lo menciona muy por encima. Está bien, igual lo dije, fue un gran hablemos sin saber, pero de esto que estoy hablando sí sé. Entonces, lo que estaba contando es que, claro, lo que tiene el Ejecutivo es el control de los recursos. ¿Y por qué tiene el control de los recursos? ¿Por qué? Porque es el que La recauda. Constitución lo dice. ¿Eh? Porque es el que recauda. No escucho, pero repítanme de a uno. ¿No es el que recauda? Claro, porque el Ejecutivo recauda y los estados provinciales pierden toda su capacidad estatal, digamos, porque pierden esa capacidad recaudatoria. Esto no lo vimos en nuestro curso, pero vamos a dejarlo así como una postilla final. Esto empieza a pasar en el año 1935. No lo vamos a charlar acá, pero producto de esta situación de que el Estado federal recauda en nombre y por parte de los estados provinciales y después le devuelve o distribuye o le devuelve al Estado provincial previamente una quita que hace el Estado federal que se queda para sí. Esto empezó a pasar en el 35, pero como entre el 35 y el 83, o entre el 30, si quieren, primer golpe de Estado, convalidado por la Corte Suprema. Siempre es importante
la legalidad, la legitimidad legal de la que hablaba también Weber, la Corte en- y el Poder Legislativo se mantienen y le dan legitimidad al régimen de los gobiernos dictatoriales, ¿m? Entre el 30 y el 83, el tema del control de los recursos no es tan importante como el monopolio de la fuerza física y la intervención y la proscripción. ¿Entienden? Es decir, si un ejecutivo necesitaba controlar gobernaciones, intendencias, le bastaba con proscribir a las fuerzas políticas opositoras o con intervenir en esa localidad, en esa provincia, en ese territorio y cambiar las autoridades, vamos a decir, de manera no democrática, sin la posibilidad del pueblo de elegir a sus autoridades. ¿Siguen este razonamiento? Pero a partir del 83 y en democracia, no es tan fácil o se presta tan abiertamente de manera legítima la intervención federal de las autoridades provinciales. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental que le queda al Poder Ejecutivo en la relación de dominio con las provincias? El dinero. De hecho, lo decía Hobbes. Hobbes decía que las situaciones, digamos, de fuerza en la familia son entre el padre y los hijos, ese es el dinero. Lo mismo pasa entre el Estado federal y las provincias en el caso argentino. Lo que quiero decir con esto es que las provincias necesitan de los recursos que no recaudan, aunque los generen. Porque no es que las provincias o que las poblaciones, en realidad, no son las provincias. La población, las comunidades. Uy, se me trabó la cámara. ¿Me esperan que la... A ver, ahí está, ahí volvió. Las poblaciones, decía, de las provincias generan recursos, los recursos son centralizados en la Administración Federal de Ingresos Públicos que controla el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y esos recursos necesitan los gobiernos de provincia para sostener a su propia administración y al mismo tiempo para gobernar sus distritos. ¿Ok con esto que estoy diciendo? ¿Y qué sería óptimo que existiese para que no hubiese arbitrariedades en el manejo de esos recursos? ¿Qué sería lo ideal? Una ley que esté, digamos, consensuada con todas las provincias, quizás, ¿no? Algo, Exactamente, una ley que esté consensuada con todas las provincias. ¿Existe eso en la Constitución? lo menciona, sí, creo que sí, lo menciona, pero la ley no está. Claro. Nosotros en este curso no nos ocupamos, en otros cursos nos ocupamos y mucho, pero no nos dio el tiempo, paros de por medio, producto de esta misma situación. Es la famosa ley convenio de coparticipación, incluida en el 75, inciso 2. También esta ley no existe el mismo problema que la Comisión Bicameral Permanente y que el Consejo de la Magistratura. No sé si van entendiendo lo que les quiero decir. Todas las deficiencias en las leyes que tienen que ser de control para un buen funcionamiento entre los distintos poderes institucionales, ya sea horizontal o incluso vertical, funcionan deficientemente y le van dando una fisonomía a la ingeniería constitucional que ¿cuál es? La del hiperpresidencialismo. ¿Siguen este razonamiento? ¿Por qué podemos hablar de hiperpresidencialismo? Bueno, yo les diría que es porque el Ejecutivo cuenta con una batería de poderes que tienen leyes de deficiente control hacia esas fuerzas que tiene, a esas facultades que tiene el Ejecutivo. O hay muchas líneas de fuga, es decir, deficiencias que les permiten manejarse con arbitrariedad. Y muchos espacios. Demasiados. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo para que cayera hoy la sesión que se ponía como objetivo regular a la Comisión Bicameral Permanente que tiene por objetivo controlar
las emisiones de carácter legislativo que emite el Ejecutivo, bueno, lo que hizo fue negociar individualmente con algunos diputados de algunas de las provincias, ¿sí? Que no recaudan de manera autónoma y que necesitan de ese dinero por parte del Ejecutivo para llevar adelante sus administraciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, son estas fisuras, la no existencia de una ley de coparticipación, la centralización de la recaudación por parte del Ejecutivo Federal, lo que le permite pulverizar oposiciones parlamentarias que se ponían justamente por objetivo impedir que el Ejecutivo legisle. Todo va siendo en favor de un Ejecutivo. Y todas las fuerzas políticas saben que hoy son oposición, pero mañana pueden ser oficialismo. ¿Eso qué significa? Que si hoy pueden ser oposición, pero mañana son oficialismo, no les va a convenir que exista una comisión bicameral permanente que pueda con mucha facilidad obturar la capacidad legislativa de un ejecutivo. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y tampoco que existan jueces que puedan decir que una disposición de carácter legislativo del Poder Ejecutivo es inconstitucional, porque eso los jueces lo pueden hacer, ¿saben? ¿Qué hay que hacer para que los jueces no hagan eso? ¿Qué hay que hacer para que los jueces no digan que tal o cual ley es inconstitucional? Darles plata. Ni siquiera hay que desproteger a los jueces. Fuiste bastante benévolo. Hay que amenazarlos con que salen en Twitter. Y conformate con el sueldo que tenés. Porque si seguís jodiendo, te lo bajo. ¿Me seguís, Santiago? Fuiste muy benévolo. Te banco, pero con mucho menos podés lograr mucho más. Un ejército de trolls puede ser mucho más efectivo en este momento que ser concesivo y decirle, te doy este sobre. Eso puede servir para jueces comerciales, ¿sí? Que tienen que fallar en favor de algunas élites de poder económico y que no se manejan mafiosamente. Bueno, ¿me están siguiendo hasta ahí más o menos lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy queriendo decir? Que no es sencillo, estoy queriendo decir que no es sencillo, sino incluso todo lo contrario, que pueda sancionarse una ley que controle los decretos, que controle la regulación de los decretos de necesidad de urgencia. Entre el 94 y el 2006 no hubo. Y a partir de 2006, ¿qué es lo que tuvimos? Una comisión regulada por la ley 26.122, que es la actual, que es la que estuvieron viendo con Ari, que, a ver si me dicen, tal vez, qué características tiene. Y que ¿Cómo dejaba es? la posibilidad para que una de las cámaras no rechace o no trate un DNU y quedará vigente por el tiempo de que se decida tratarlo. No estableció un plazo para que lo trate. Entonces esta ley, la nueva, establece varios proyectos se veían 90 días o Sí, 45 pero, días, claro, pero en la actualidad, por ejemplo, ¿cómo está compuesta la comisión? ¿Saben? y por 8 diputados y 8 senadores, o sea, 8 de cada cámara, y, y 8 de es, cada cámara, me mareaste. ¿No era 4? Perdón, estoy sin saber. ¿Tenés la ley a mano? puede ser que me haya equivocado. No, sí, 4 y 4, es verdad. Ah, 4 y 4. Mira, me haces dudar. Sí, no, tenés razón, no, menos mal que. Está No, pues compuesta por 4 y 4, ¿no? Dos sí, por sí, el primer bloque, uno por el que le sigue y otro por el que le sigue. ¿Digo bien o mal? sí, sí. ¿Qué artículo estás leyendo? No, estaba mirando la orden del día y Sí. había uno que decía que había una propuesta que decía 12 y 12, ¿viste?
Entonces empecé a mirarlo y dije, no, pará, esa es la propuesta. Y empecé a retroceder. No, bueno, miren, no se preocupen, pongo acá, ley 26122. ¿Ven ahí? Ahí está, ¿la tienen ahí? ¿Están viendo en mi pantalla? ¿Sí? La Sí. Sí, sí, comisión, ¿cómo? sí, 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 se ve. Acá está, artículo 3, integración. 8 y 8, tenías razón, Ezequiel. La ¿Sí? comisión bicameral permanente está integrada por 8 diputados, tenías razón, y 8 senadores, designados por el presidente de sus respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporcionalidad, esperen que yo no veo, de las representaciones políticas. ¿Está? ¿Y cuánto duran en el cargo? Duran hasta la siguiente renovación. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Aparece incluso dentro del dictamen. Si, si terminan las sesiones ordinarias, la comisión bicameral permanente sigue activa y sus miembros siguen hasta la siguiente renovación. Es decir, nunca queda sin integrar. ¿Está? Mm. Bueno, acá dice, el 6 cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Es decir, que la comisión sigue de hecho, controlando los DNU aún cuando el Congreso no esté en sesiones ordinarias, que esto es entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. ¿Está? Bueno, tengan ahí la ley presente, yo sigo hablando. ¿Cómo funciona en la actualidad la comisión en cuanto al control? ¿Cómo hace la comisión? O sea, ¿qué tiene que hacer la comisión? ¿La comisión es la que rechaza o cómo funciona? No, tiene que ver que no regule sobre el régimen de partidos, tema penal, tributario y electoral. Y Claro, si pero llega un DNU y ¿qué hace? Lo recibe la comisión. ¿Y qué hace la comisión? verifica que no trate sobre esos temas que no puede tratar porque la está estableciendo la Constitución, dictamina, no sé si es la palabra correcta, pero no es vinculante. Si establece. Pero bueno, pero escuchá. A ver, lo digo, sí, está igual, está bien, pero lo digo un poco mejor. O sea, la comisión, primero, puede no hacer nada. ¿Escucharon? Pueden no hacer nada y eso pasa en muchísimos casos. ¿Qué significa no hacer nada? Eso, que si no hace nada, eh, nadie controla el DNU o puede controlar y en su defecto dictaminar. ¿El dictamen es necesario para qué? ¿Para qué es necesario un dictamen? Supongo que es para saber si es lo que se pronuncie la comisión, para saber si va en contra de la Constitución por los 4 puntos esos que, ¿no? No, el dictamen es el elemento habilitante al tratamiento en el plenario. Ah, O bien. sea, que para qué hay un dictamen, para que pueda el plenario tratarlo. No es que la comisión puede rechazar por sí, pero necesita el plenario un dictamen para poder después tratarlo. Lo que Mm. pasa que si el dictamen eh, va en un sentido y representa la proporcionalidad de las cámaras, uno puede inferir que en el plenario podría ocurrir lo mismo, ¿sí? Eh, ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Esa sería la lógica. Eh, Ahora bien, lo que dice la ley actualmente es que si la comisión no lo trata por un plazo de 10 días, creo que así está establecido, pueden leerlo en la ley, las cámaras pueden arrogarse el tratamiento de el DNU o también puede ser el decreto de promulgación parcial o el de la delegación legislativa aunque no haya un dictamen. Es decir, si no hay por parte de la comisión un dictamen, igual las cámaras podrían, o sea que esa parte está sorteada. Bueno, no pasa nada, lo trata igual la comisión. Digo, lo tratan igual las cámaras, aunque no haya un dictamen de la comisión. Ahora bien, para que el DNU sea rechazado y no tenga más vigencia, hace falta que ambas cámaras, en la actualidad, eso es lo que estuvieron viendo la clase pasada, ¿sí o no? Estoy repitiendo un poco todo. ¿Sí? ¿Están en lo que estoy diciendo o no?
Sí, Hace que falta ambos que ambas cámaras, ¿qué cosa? lo rechacen. Lo rechacen. Sí. O una lo rechace y la otra no lo trate. ¿Qué Y ahí pasa sigue, si no pasa esto? Es decir, ¿qué pasa si no hay rechazo por parte de ambas cámaras? sigue vigente. Sigue vigente. ¿Entienden esto qué es lo que está pasando? Si no hay un doble rechazo, sigue vigente ya sea el DNU o el decreto de delegación legislativa previsto en el artículo 76 o los decretos de promulgación parcial de leyes previstos en el artículo 80. Entonces, lo que está ocurriendo en esta situación es que eh, es muy sencillo para el Ejecutivo dictar DNUs asegurándose, asegurándose que no haya una fuerte oposición que lo rechace. Es decir, el Ejecutivo no tiene que juntar mayorías en su afán de gobernar, no tiene que juntar mayorías para sancionar leyes. Le alcanza con legislar por decreto y conseguir que no haya rechazos. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y es mucho más fácil promesas individuales para que no haya quórum y así evitar rechazos que conseguir la sanción de leyes. Esa es la situación hoy en la que nos encontramos en cuanto a un gobierno que necesita gobernar. Es que es más fácil crear un DNU que hacer una ley que tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Exactamente, es mucho más fácil. Ahora, ¿cuál era la situación hace 15 años, si quieren? 10 años o 15 años. En cuanto a la ética, estoy hablando, en cuanto a lo que consideramos moralmente correcto, de lo que podemos llamar una moral pública. ¿Cuál era la situación hace 10 o 15 años, Con Valentín? respecto al decreto de necesidad de urgencia, Sí, no, quizás eran más usados para realmente temas de necesidad de urgencia o que eh, cosas que no deberían, cosas que querían que vaya por el tratamiento de una ley, se hacía el proyecto y se mandaba al Congreso. De esta forma, no, el tipo mandó un decreto y modificando 60 leyes. sí, yo lo que les podría decir es que hace 10 o 15 años era reprochable moralmente, en términos institucionales, que un ejecutivo dictara disposiciones de carácter legislativo. Eso era visto como un acto no republicano, ¿entienden? Y estaba mal, era reprochable. Acá Martín me habla, me dice, pero ¿acaso no desde la época de Menem que se utiliza de manera frecuente de gobernar por DNU? Sí, sí, pero no. Había un fuerte reproche moral, ¿sí? Entonces los presidentes o los ejecutivos se cuidaban de no hacerlo comúnmente, ¿sí? Asiduamente. Pero la cuestión ha cambiado muchísimo, ¿sí? Eh, Toda esta nueva moral pública no recepta el valor por la verdad o por los datos o por los hechos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estamos en otra situación muy distinta, muy distinta. Creo que también por ahí es por el discurso de que el Congreso no te deja gobernar. Como que es eh, algo que hay que pasar por encima, por así decir. Es como un obstáculo. Como que no deja gobernar, pero porque últimamente el oficialismo no tiene las mayorías en el Congreso. Bueno, lo sumo, excepto el gobierno anterior, obviamente, ¿no? No, vamos a decir la verdad. Yo podría hasta compartir con vos el hecho de que es cierto que es muy peligroso también la sanción de la regulación, digamos, la sanción de esta ley que regula, en el sentido que lo quieren hacer, sería muy riesgoso para la gobernabilidad. Vamos a admitirlo. ¿Por qué? Porque imagínense la situación en la que un ejecutivo no tiene mayorías parlamentarias y no puede
sancionar ningún tipo de legislación, no puede avanzar con su gobierno y al mismo tiempo no puede dictar ningún DNU. Nos encontraríamos en una parálisis grave. ¿Entienden lo que Sí. estoy diciendo? Grave Ujú. en la que, ¿qué pasaría? Pienso yo. Lo que empezaría a tambalear no sería el gobierno, sino el régimen democrático en su conjunto. Entonces, también es delicado y no podemos decir, ay, sí, qué mal que el Ejecutivo hace lo que le parece y que no hay un control por parte de las cámaras, porque sinceramente hay que pensarlo con todas las variables. Lo que tal vez yo no compartiría, pero es una apreciación mía que no se corresponde con la verdad, porque es moral, es asignarle a la política un valor malo. Pero es cierto lo que vos decís, Abril. Se le está asignando al Congreso el mote de, comillas, la política, como algo malo. Entonces aparece como la casta que no te deja gobernar. A mí no me gusta expresarlo en ese sentido, a mí. Pero es cierto que una parte muy importante de la población así lo cree y puede estar en su razón también, ¿sí? Porque puede ver que tal vez la democracia con sus instituciones no le genera el bienestar que está esperando. Entonces empieza a haber soluciones en otros lugares y puede sí creer genuinamente, y por qué no, que el Congreso se transforma en un obstáculo. ¿Comprenden esto que digo, no? Por- Más cuando uno advierte todo este tipo de actitudes en las que legisladores son, comillas, comprados, cierro comillas, porque son tentados y al final todo termina siendo una cuestión transaccional. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En la que no hay, ¿qué cosa? Una voluntad parlamentaria de un bloque con una idea de comunidad o una idea más, si quieren, altruista. Y esto me lleva a otro elemento más que no estábamos charlando, pero que quiero mencionar acá, que se integra al pack de todas las cosas que funcionan mal, que es el sistema electoral, que no me estaba metiendo, pero una cosa, ¿vieron que les dije que hay que sacar a la chiva y hay que ir llamando uno por uno? Entonces ahí aparece otro tema, que es el del sistema electoral y el sistema de listas. Sí, Que también los partidos políticos. por eso mismo, ahí voy, a eso voy. Una cosa va de la mano con la otra. Fíjense, ¿qué, qué es lo que le permitió al Ejecutivo pulverizar a los bloques parlamentarios de la oposición? Bueno, lo que le permitió, uno podría decir, fue esto que les contaba, que el Ejecutivo recauda, que las provincias, junto con sus autoridades, necesitan de esos recursos, pero al mismo tiempo no tenemos que pensar que todos los legisladores, en este caso diputados, responden a sus gobernadores o a los gobernadores de esas provincias. ¿Entienden? Pero ¿por qué entonces son tentados si no necesariamente tienen que responder? Porque no hay legisladores de un partido que no se corresponden con el oficialismo en esa misma provincia. No puede haber un gobernador del partido A y un legislador del partido B, ambos en funciones. Por ejemplo, no sé, un diputado de Unión por la Patria de Chaco y un gobernador de Chaco que no es de Unión por la Patria. No sé, estoy tirando al azar. Pero eso puede pasar. Pero ¿qué es lo que pasa que la voluntad de un diputado puede ser, comillas, comprada? Bueno, y ahí pasamos a otro terreno que es el de la pertenencia a la banca. ¿A quién le pertenece la banca? Cuando el sistema electoral se conforma por listas, hay un bloque, ¿sí? Hay un bloque a la que los diputados pertenecen. Digo diputados porque senadores son muy poquitos. Entonces es mucho más transaccional porque muchas veces son candidaturas individuales, las de los senadores. Pero las diputados no. Pero mientras más candidaturas individuales haya y menos sistemas de lista hayan, va a ser mucho más fácil identificar la banca asociada a la persona y no al partido. Esto lo que hace entonces, un sistema de candidaturas individuales, lo que hace es pulverizar a los bloques y finalmente a la fuerza de los partidos políticos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en ese sentido va el nuevo mecanismo de lista única, de boleta única.
Vieron que hay un sistema de boleta única, pero no es lo único. Pero ojo, no es lo único. Y ojo, no es que esté mal el sistema de boleta única, pero sí va en ese sentido. Y entonces una cosa va, sí, decime, Ezequiel. No, y el mismo cuando gana un partido político, que después los mismos diputados de esa banca se terminan abriendo y forman bloques más pequeños. Pasó con los radicales, pasó con los peronistas, que después no responden a ese partido político por el cual llegaron a esa banca. Sí. Exactamente, pero eso pasa por esa falta de pertenencia que está relacionada directamente con la falta de una lista en donde haya un líder partidario. Y ahí agarro eso de la mano de otra cosa. Cuando aparece un líder partidario, ¿qué se hace desde el grupo opositor? O bueno, yo ahí ya me estoy metiendo muy de lleno en lo que sería ya la, la, un tema que excede por mucho nuestra materia, pero lo voy a decir igual, pero esto tómelo con todas las pinzas. Pero aparece, digamos, la denostación a los liderazgos, asociándolos a caudillismos en el sentido peyorativo, como si eso estuviese mal. En los sistemas parlamentarios hay líderes partidarios y no se dice, son caudillos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Son líderes, es el jefe de bloque, no es No, un pero mismo caudillo. también al jefe del partido político, a través del Poder Judicial, le hacen causas, lo enjuician, lo tienen 20 años con una causa abierta, y Exacto. cuando le hacen una causa, digamos, al jefe del partido político que para que el Poder Judicial juega, le hacen una causa y 5 días antes lo absuelven o lo dejan libre de culpa y cargo, entonces la persona puede seguir avanzando y el otro no, el otro queda atado a una cosa judicial. Exacto. O sea, quiero terminar la clase con los DNU, pero no quiero perderme de vista en este momento en el que llegué, que no llegué porque me fui por las ramas, sino que llegué a propósito, pero después quiero volver a los DNU. Llegué a propósito y es lo siguiente, quiero que ustedes adviertan que hay un montón de leyes fundamentales de la ingeniería constitucional, que son parte fundamental de nuestra materia, que están todas de alguna manera, vamos a decir, no les diría, no sería la palabra, no lo tomen así, pero lo voy a decir, pero no lo tomen así, deficientemente redactadas. No sé si deficiente es la palabra, pero las relaciones de poder escapan a todo tipo de reglamentación. Siempre en el espíritu o en la voluntad o en la vocación de poder hay una forma de transgredir el espíritu de la norma. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Y hay una serie de leyes fundamentales, ¿sí? Que deberían ser pensadas o repensadas para poder de alguna manera paliar todas estas deficiencias democráticas que se han puesto a prueba a lo largo de todos los últimos años. Y yo no creo que esto sea posible por parte de las cámaras en el Parlamento, porque las cámaras en el Parlamento responden a las mismas lógicas de estas mismas leyes deficientes. ¿Entienden? Es decir, todas estas reformas tienen que provenir de una convención y la convención mejor va a funcionar cuando sus... Esto es totalmente idílico, idealista, romántico y casi de imposible practicidad. Pero no les voy a ser sincero, no funciona así. Pero debería ser hecho por parte de aquellos que después no van a ser los que van a gobernar. Es decir, ¿quiénes van a ser los que mejor, quiénes serían los que mejores podrían diseñar un mecanismo de control de frenos y contrapesos atendiendo a encontrar verdaderamente las relaciones de poder? Bueno, aquellos que no son los que están en el ejercicio de esas relaciones de poder. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque son los que menos interés tienen en aventajarse en ese tipo de legislación. Pero esto es una paradoja de imposible resolución. ¿Por qué? Porque nunca son esos los que deciden son siempre aquellos que son los que gobiernan. ¿Sí? Entonces esto es una, como diría Agamben, que ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan que Ari me trajo una clase para hablar de Agamben? Esto es la aporía.
una contradicción que no se resuelve nunca. ¿No? Pero la única forma sería que nos llamen a nosotros, que no cortamos ni pinchamos, y chicos, nos diseñan, entienden que llamen a la facultad y les digan a los profesores, ni a mí, a los profesores de ingeniería constitucional que se vienen estudiando todas las legislaciones y les digan, che, me diseñan una ingeniería que revea todo esto. ¿Qué es todo esto? La ley del Consejo de la Magistratura, la ley convenio de coparticipación, la ley que controla toda la legislación delegada en cabeza del Ejecutivo, el sistema electoral y el sistema de partidos, la organización del Poder Judicial, el sistema de control de constitucionalidad. Toda esa batería de legislación, podemos llamarla la legislación constitucional. Y toda esa legislación constitucional hoy está en manos de un Congreso que está atado de pies y manos. ¿Entendieron todo esto que acabo de decir? Más o menos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque de alguna manera, aunque no entiendan todo y tal vez no entiendan un pirulo, lo dejo como legado porque estamos ya en las últimas clases de la materia, más allá de todas las dificultades del curso. Dificultades que no están disociadas de todo esto que les estoy diciendo, porque una cosa va de la mano de la otra. A fin de cuentas, la universidad también es una entidad autónoma y autárquica que finalmente termina dependiendo del Poder Ejecutivo y del presupuesto para funcionar. ¿O no? Y que finalmente termina teniendo el mismo problema. Y finalmente también ahí termina el Ejecutivo logrando su estrategia cuando va y pacta con quién pactó, con cómo se llaman los del el Q y no, el centro, ¿cómo esto es? Todos los rectores de todas las universidades, me olvidé el nombre, ¿saben cuál les digo? Los gastos de funcionamiento, ¿se acuerdan los gastos de funcionamiento? Y los salarios, y bueno, los salarios vemos. Y ahí, entonces dale que va. Entonces todo finalmente está todo como atado, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, todas estas leyes constitucionales, que una va de la mano de la otra, y esto, ¿saben cómo termina, no? Esto termina como cuando fue la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que siempre le decía a los pibes, ¿cómo es la única forma en que se va a reformar el sistema impositivo? Con la sangre, sin sangre no se reforma el sistema impositivo. Lo único que se puede reformar es lo que está pasando ahora. Quitamos bienes personales, reducimos los impuestos que graban a la grandes fortunas y grabamos la gilada. Sí, bueno, vuelvo a lo de los DNU. Vuelvo a lo de los DNU, que es la de la clase nuestra. Y pensemos entonces, con todo esto que acabo de decir, si sería posible que se legisle para controlar a los DNU y qué pasaría. ¿Qué pasaría en términos prácticos de gobernabilidad y qué herramientas tiene el Ejecutivo para intentar que no se sancione esa regulación? ¿Entendieron? Son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas. Una, ¿qué pasaría si efectivamente se sanciona? Ese es un camino por el que podríamos ir y pensar. Y la otra, ¿con qué elementos cuenta el Ejecutivo para que no se sancione? Empecemos por esta última. ¿Con qué elementos cuenta el Ejecutivo para que no se sancione esta ley? ¿Qué hizo hoy el Ejecutivo? No, como mencionaste vos, negoció con diputados en forma individual para que no le den el quórum y puedan tratar la ley. Exactamente. Ese es el primer paso. El paso A, el menos costoso. Es como si fuese un jueguito, ¿vieron esos jueguitos que vas pasando pantallas? Bueno, mira, empezá por lo más sencillo. No des quórum. No des quórum y fíjate si lo tirás a la semana que viene. Y si lo tirás a la semana que viene y ya después sacás el dictamen, va a pasar, y se sanciona y pasa a la otra cámara, oh, ¿qué pasó? Vacaciones, vacaciones, ¿sí? Vacaciones. Bueno, pero y ahí viene un artículo que podríamos trabajar. Las cámaras pueden prorrogar sus sesiones. ¿Sabían eso o no? Sí. ¿Sí? Esto en un momento, en la época fue de hiperdebate. Pueden prorrogarse las sesiones. ¿Quién prorroga las sesiones de las cámaras?
Ejecutivo. Bueno, materia opinable. Hasta hace una época no era opinable, pero ahora todo es opinable. El Ejecutivo convoca sesiones extraordinarias con su propio temario, pero las cámaras podían autoprorrogar las sesiones, que significaría que continuarían con el mismo temario con el que vienen trabajando a lo largo del año. Si ese fuese el caso, podrían seguir y entonces ahí el Ejecutivo tendría dificultades. Dice, oh, qué cagada, porque intenté que no lleguen a un quórum, llegaron al quórum, pero se terminaron las sesiones ordinarias, UPA, pero se pudieron juntar, se ve que no negociaron bien Santiago Caputo y sus asesores, no sé, Parisi, ¿cómo se llama Parisi? El Gordodán, no sé, de todos estos. No los conozco bien todavía, me cuesta muchísimo. Eh, y prorrogan las sesiones. ¿Qué puede hacer entonces el Ejecutivo? Pasa del Ejecutivo, diputados logra media sanción a el dictamen que tienen ahí que les mandó Ari. ¿A dónde Sí. va? Más al Senado y ahí tratar de arreglar con los gobernadores para, con el tema de la coparticipación, apretarlos un poquito y ver que sus senadores voten en contra. Exactamente, empieza a apretar a los gobernadores, empieza con falsas promesas, te doy esto, te doy aquello, te doy lo otro, hace un año está así, hace un año que está prometiendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, promete, 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 no cumple, no cumple, no cumple, pumba, sanción. Se sanciona la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué hace el Ejecutivo? La beta. La veta, la veta, la veta. A todo esto ya pasó de todo, ¿eh? Ya no hay más correo, no hay más aerolíneas, no hay más Banco Nación, no hay más universidades. La inflación está en cero, eso bien. Las inversiones vuelan, todo bien, todo bien. Sale bien, sale bien. Pero bueno, Yo me voy a quedar callado, si y no. sí. Pero pensemos en la lógica institucional. Y pospone la revolución. No, pará. Entonces, la beta. ¿Qué pueden hacer las cámaras? Bueno, tendría que volver a la Cámara iniciadora y aprobar con la misma cantidad de votos o más. Y No, después, tienen que insistir con 2 tercios. ¿No se ah, insiste? No, no, señor. Para insistir hay que insistir con 2 tercios. no tercia ¿Sí? hora con- No en una sola de las cámaras, en las 2 cámaras. Y son 2 tercios, no de los totales, de los presentes. O sea, significa que no sabemos cuántos diputados son, porque depende del quórum. Le alcanza con hacer que algunos no vayan, como Lustó, que se la pasa hablando, pero cuando tuvo que poner el culo en la silla lo puso. Y ahí está la ley Rigi. Ay, no, la ley Rigi, pero voy a dar el quórum. Vieron que dice voy a dar el quórum porque hay que debatir todo. Bueno, le diste tu acuerdo. O como Loredo, ¿no? Que no se sentó. También. Pónganle, pónganle que logra el Ejecutivo, las cámaras insistir, ya vamos 3 años de gobierno, ya estamos, ya pasaron las elecciones, porque aparte piensen esto, si llegamos a octubre del año que viene con este chingui chingui, cambió la composición en las cámaras. O sea que aún así, lograría el oficialismo controlar la comisión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea que ni siquiera tiene sentido seguir, pero bueno, pónganle que le va mal en las elecciones, pónganle que saca 0 diputados, 0 senadores, lo cual es muy improbable porque le va a ir muy bien en las elecciones del Ejecutivo, ¿cierto o no? Y un 30-40 lo va a votar, seguro. Y está en cero. Claro. No le puede ir mal, no le puede ir mal. Bueno, entonces, tiene una cantidad de diputados y legisladores que les permite seguir legislando, incluso hasta puede sancionar leyes, bailando en una pata, mira lo que te digo. Sancionó leyes. Bueno, ¿a dónde puede ir la oposición a llorar? El Campito. ¿A dónde va la oposición a llorar? A la justicia, el A la Poder Judicial. justicia. Va a la justicia.
en formato tribunalicio vía lo que llamamos control de constitucionalidad. ¿Entienden? Ahí va a llorar. ¿Y ahí qué necesita hacer el Ejecutivo? Levantar el teléfono. Claro, ahí necesita, pero, y ahí también está todo muy oscuro, ¿entienden? Porque nosotros teníamos todo un sistema estatal funcionando, que el Ejecutivo actual decidió llamarlo casta de privilegios. Es cierto, cuando los derechos no son universales, ahora lo tenemos todos claros, se transformó en un sistema de privilegios. Entonces dijo muy bien esto Sturzenegger, donde hay una necesidad, hay un mercado. Esa es la situación actual, ¿correcto? Entonces, esto no tiene solución, porque es cierto, hay un montón de trabajadores que son funcionarios judiciales, funcionarios estatales, que no son judiciales, pero estatales al fin, que empiezan a vivir en una situación de privilegio respecto de aquellos que tienen trabajos precarios, vamos a llamarlos uberizados, ¿sí? Esto no tiene solución vía institucional. El Ejecutivo actual, en este sentido, está con todas las de ganar en todos los terrenos. Yo con esto les quiero decir, esto no tiene, este dictamen de hoy, no tiene posibilidad de prosperar en un sentido positivo en cuanto a que se sancione y funcione. No la veo. ¿Me siguen este razonamiento? Porque no es que solamente la ley de los DNU, del control de los DNU, lo que tiene que funcionar. Es todo un conjunto. Y esto no tiene que ser la ley que regula la Comisión Bicameral Permanente, tiene que ser una ley constitucional. No puede ser una ley del Congreso, porque está sometida a todas estas lógicas. Y para cuando ya estamos en posibilidad de sancionarla, ¿saben qué va a pasar? Cambió el gobierno y a la nueva gestión le interesa tener toda esa batería de herramientas que tiene el actual oficialismo. Entonces ahora Ari se ríe, pero ahora después llora. ¿Por qué? Porque el nuevo oficialismo, que es el opositor a este, tiene toda la misma batería de medidas. Esto no tiene solución para ninguna fuerza política. Esto solamente tiene que ser vía democrática. ¿Y saben qué significa vía democrática? Bueno, esa democracia imposible, que es la democracia popular, la de la voluntad general de Rousseau, que es imposible, es algo imposible de lograr. Esto nos lleva a la paradoja de la democracia como algo que no existe. No tengan buenas expectativas de esto, pero no las hay. Me Bueno, pasa que sí, decir, perdón. decir y estar en contra de la palabra democracia a veces tiene una carga muy fuerte. No, olvídate, no, pará. Yo tengo unas sensaciones encontradas. Siempre estoy a favor de esto, por Sí, supuesto. Lo que pasa que, bueno, no puedo dejar de decir todas mis sensaciones, ¿entienden? Pero, pero entiendo que no es fácil, porque miren lo que les quiero decir. Si alguien se opone de verdad, sí, Ari, perdón, decime. Sí. No, porque sé que no estás viendo el chat y ahí Martín está tirando frase tras frase hace media hora y me parece que ni te No, diste bola, perdón, no las vi. No, pero ¿por qué no hablas, Martín? porque no debe tener funcionando el micrófono. Ah, perdón. No, iba a decir Digo, hasta tiró chistes y todo por el chat. Ay, perdón, ahí leo todo, perdóname. Buah. No, iba a decir que alguien que se opone de verdad, y no que se opone de verdad a este gobierno, que se opone de verdad a la lógica del poder, de la cual estamos todos siendo de alguna manera víctimas. Así empezamos la charla con Ezequiel cuando éramos tres acá en la sala. Eh, no tiene sentido. Lo van a criminalizar, ¿sí? No va a tener abogados que lo defiendan, la trampa del derecho, y terminás tirando la toalla y decís, yo quise oponerme y perdí, y pagué, y ahora, ¿sabes qué? Me chupo un huevo, la vida es corta, quiero hacer otra cosa. Eh, bueno, a ver, pero tengo un montón de mensajes. Ah, no, bueno, ¿qué hago? ¿Leo todo esto? Ah, no termino más. Bueno, ya fue, sí. Te agradezco, Martín. Ahí, por lo menos me los dejo ahí para leer después. Bueno, pará. Les dije que eran dos carriles. Uno, ¿qué pasaría si prospera? ¿Y cuál era el otro que me olvidé, Ari? Me olvidé. Uno era si prospera, o sea, si no prospera, era todo el carril de qué es lo que puede pasar. No va a pasar. Y,
No No, se, no, no va, dijiste que no va a prosperar. no va a Ya prosperar. está, Es que es la no ha habido verdad, no va a alternativa. prosperar. No se ilusionen con que se sancione esta ley y que los decretos. Ah, ya sé. No, en todo caso, para que prospere, lo tendría que hacer el propio oficialismo, que tiene más herramientas para que se pueda materializar esa ley, el oficialismo, Claro, pero es lo que te porque planteé. el Congreso Claro, no gobierna. pero exactamente. Entonces, Y es casi imposible, ¿eh? Es lo que yo decía, exactamente es lo que estás diciendo, Ari. Es lo que decía que va a ser imposible porque decíamos antes, la única forma de que esto funcione es que quienes sean los convencionales sean aquellos que después no sean los que gobiernen. Es como, pero es imposible. Es un poco, nos lleva un poco a la de Agamben, al que pone y saca el sistema en funcionamiento, ¿no? Al estado de excepción, pongo el funcionamiento del sistema, dejo de hacer que funcione el sistema y me pongo como un sensor por afuera. Es una aporía. Y la otra cosa que les quería decir era, bueno, y pónganle que, y ahora ya me meto mucho más, ya para ir terminando, pero pónganle que esto funciona. Yo un poco lo dijo Abril, pero pónganle que esto funciona, o lo estábamos diciendo cuando interveniste vos, Abril, y que efectivamente se sanciona esta ley. ¿Qué plantea esta ley de regulación de los DNU? ¿Qué dice que pasaría si se regulan los DNU bajo la forma de este dictamen? ¿Qué es lo que pasaría? Aunque estemos en el terreno de la imaginación, ¿no? No, supuestamente lo que dice es que rechazando, con una cámara de rechace ya el DNU pierde, digamos, efecto y es nulo. Y a otros proyectos dicen que, bueno, durante ese año no se puede presentar el mismo DNU con la misma temática, sino que tendría que presentarse el año que fíjense que viene. hay una, perdón ese, lo voy a decir porque a Y vos te encanta decir esto, lo voy a decir solo para que para que cuentes la anécdota, el chiste. Sí. Utiliza el término de anular, no derogar. Ah, sí, sí. ¿Y qué impacto tiene o qué consecuencias tendría que la Comisión Bicameral Permanente, en cambio de esta modificación, se pueda anular los decretos vigentes? ¿Saben cuál es la diferencia entre anular y derogar? ¿Cuál es no sé si es riesgo, pero cuáles son no sé cómo utilizarlo? El riesgo anular jurídico es lo que utiliza el dictamen, que pero vuelve todo al estado anterior de nulidad absoluta, algo así. Ah, esa, es justamente por eso es que, está bien lo que dice Ari, no me iba a meter con esa, pero es otro tema, que está bien. pensé que ibas a No, decir eso. porque Me es metí mal. otra característica más que no es menor. Espera, digamos primero esto. No, porque primero venía esta, que es la Perdón, siguiente. perdón. No pasa nada, si está, no pasa nada. Primero digamos esto, que de la forma en la que está legislado el dictamen, si prosperara, cosa que es imposible, el presidente dicta un DNU y a los 90 días, si no pasa nada, con el solo paso del tiempo, ese DNU pierde vigencia. Digo, pierde vigencia, se relaciona con lo que acaba de decir Ari, no digo más nada, pero pierde, vamos a decir, ya no tendría más validez a partir de ese momento. Bien, esto ya existe en otros países, no es que no, esto ya existe en otros países, pero no países presidencialistas. No es lo mismo, por eso no se puede tomar de manera aislada esta ley. Esta tiene que ser pensada junto con, como yo les decía, toda la ingeniería institucional. Por ejemplo, en sistemas parlamentarios, en sistemas parlamentarios, un ejecutivo se sostiene en el poder con el apoyo del parlamento, ¿correcto? Italia, por ejemplo, está en el fallo Verocchi, Ari, la Corte lo menciona, eh, tiene como comisión, como forma de regulación lo mismo, que a los 90 días de una emisión de carácter legislativo por parte del Ejecutivo en gobiernos de minoría, esa legislación cae si la Asamblea no lo trata. En los sistemas parlamentarios, lo voy a decir muy rápido, un gobierno se sostiene con el apoyo del Parlamento. Si un ejecutivo, si un ejecutivo no cuenta con el apoyo parlamentario, ese ejecutivo cae y se forma otro gobierno, ¿sí?
Pero hay sistemas parlamentarios en los que las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en nombrar un ejecutivo, pero, pero pueden existir la posibilidad de que aparezcan gobiernos de minoría. ¿Qué significa? Que no hay una mayoría de más del 50% del Parlamento, pero no hace falta para nombrar un gobierno que más de la mitad levanten la mano. Entonces, una mayoría relativa, una minoría relativa, pero que es la mayor de 30, podría formar un gobierno de minoría. Cuando hay sistemas parlamentarios con gobiernos de minoría, se permite la legislación por emergencia, que es como si fuese nuestro DNU. ¿Entienden? O sea, que existen en los sistemas parlamentarios que no cuentan con el apoyo de más del 50% de la Asamblea, la herramienta del DNU, ¿sí? Para gobernar. ¿Pero por qué? Porque sabe que cualquier tipo de legislación que proponga la Asamblea va a venir rechazada. ¿Por qué? Porque es un gobierno de minoría. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el sistema parlamentario, cuando permite gobiernos de minoría, le da la herramienta del DNU. ¿Para qué? Para no caer en la ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque si cae en la ingobernabilidad, lo que empieza a pasar es que todo el régimen de gobierno empieza a peligrar en su legitimidad, pero no necesita esta herramienta cuando es un gobierno mayoritario. ¿Por qué? Porque como todas las fuerzas políticas son miembros de los ministerios, todas las fuerzas políticas, al ser miembros del Parlamento, miembros de los diferentes ministerios del gobierno, siempre votan favorablemente toda su propia legislación. ¿Entienden por qué existen los DNU en los gobiernos de minoría de los tipos parlamentarios? Sí, Eva. Hola, profe, una consulta. ¿Y el tema del gobierno en Italia? Porque tengo entendido que se maneja con un sistema parlamentario, pero el tema del representante del Ejecutivo cambia cada 2 años por un tema de inestabilidad. Em, que eso Eva, pasa un montón hace muchos años, pero de- nada, quería saber después cómo le enfocaba. te dejo 3 clases de YouTube de 2 horas cada una. No, no es mentira, es verdad. Donde trabajamos todo este tema, porque no te lo voy a poder responder ahora. O sea, el promedio de gobierno es de 9 meses, no de 2 años. Ok, menos, menos. Sí, sí, sí. El que eleva el promedio es Berlusconi. Pero si sacas a Berlusconi te da menos, te da 7 meses. Berlusconi, por su vigencia, lo llevó a 9 meses de promedio. Pero bueno, es un quilombo. Pero lo que estoy queriendo decir es que, para volver acá, los DNU pueden tener esta modalidad de que caen a los 90 días, ¿sí? Pero están pensados para gobiernos minoritarios que, en los que lo que se busca es que no caigamos en la ingobernabilidad o en la imposibilidad por la parálisis. Y no hay que buscar la parálisis, porque la parálisis, ¿saben a lo que lleva? A una ingobernabilidad que termina socavando todo el sistema, todo el régimen de gobierno en su conjunto. Y se presta a las soluciones no democráticas que van por fuera. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Sí, Ari. ¿Hay un plazo de vigencia de esos 90 DNU? días, de ahí lo tomaron. Ah, tal cual, 90 días igual 90 es. días. Y España tiene una Y en esos combinación, 90 días son cae. es vigente y lo tiene que convalidar la asamblea o Si qué la pasa? asamblea no lo convalida, cae. Bueno, entonces, Pará, pero lo que pasa ahí es que si cae, también lo que va a caer, lo que va a aparecer es la moción de censura y el reemplazo del gobierno. Y igual está bien la pregunta que hiciste porque justo es lo que iba a explicar yo ahora, Ari. ¿Qué es lo que pasaría en nuestro sistema? El gobierno, Milei en este caso, pónganle nombre y apellido ahora, esto es ahora, hoy, no podría gobernar, pero al mismo tiempo no lo podríamos sacar, porque el sistema presidencialista no tiene la oportunidad o la flexibilidad de que cuando un presidente no cuenta con mayorías parlamentarias, esas mayorías le hagan una moción de censura. Entonces, ¿en dónde terminamos? En el riesgo de la parálisis.
Entonces yo finalmente tendría que decir, como demócrata, si quieren, mira, yo me opongo a que se apruebe este, ¿cómo se llama? Este dictamen de comisión. Porque a la larga, como demócrata, lo que te digo es que a lo que vamos a llevar es a, si quieren, yo no me gusta usar esta palabra, pero la uso para que se entienda, a, comillas, más populismo. No, no estoy de acuerdo con hablar de populismo. No me gusta, no lo pienso así. Pero entienden que no le dan alternativas, no le dan posibilidades de negociar. Está mal pensado desde este punto de vista. No se puede pensar la reforma al control de los DNU si no se piensa en conjunto con el resto de las variables del régimen institucional. ¿Entienden la dinámica? No es fácil. Yo pienso que sería un riesgo total. Y además este gobierno tiene mucha vocación de poder, con lo cual seguiría igual para adelante con los DNU. Y no sé qué pasaría, pero nadie lo sabe. Eso sería hacer futurología. Bueno, pero para responder a la pregunta de Ari, no, Ari ya la sabe, yo se la respondo a ustedes. A él la dijo a propósito. ¿Qué significa que pierde vigencia un DNU a los 90 días? Significa que el presidente dicta un DNU, el DNU es válido por 90 días y a los 90 días pierde vigencia. Y con esto nos vamos a ir terminando. ¿Qué significa que pierde vigencia? Significa que durante esos 90 días fue válido y lo que hizo el tiempo fue consolidar su validez durante el tiempo de vigencia. Ahora, si el dictamen dijese no que es válido, no que se deroga, sino que se anula, no que se deroga, sino que se anula, fíjense que ahora, como bien dijo Ari, estamos cambiando la palabra. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa que todas las relaciones jurídicas alcanzadas por ese DNU tienen que retrotraerse al inicio como si nunca hubiesen existido. Y eso sí sería un verdadero quilombo, porque son demasiados los efectos generados, como diríamos en el control, erga omnes en el conjunto de la sociedad. Nadie sabe cuáles son los alcances de una legislación general en todas las relaciones particulares a las que ese DNU alcanza, ¿entienden? Entonces es un despelote. Por eso se dice, mira, no le puedes decir que se anula, lo que puedes decir es que se deroga. Y que se También deroga significa, mira, duró 90 días. lo Sí, eso. querían, lo querían que cada DNU sea por materia, que no un DNU abarque muchas materias, porque si no las relaciones de anular en muchas materias sería imposible. Y ese es otro tema, que como, como hace 12 o 15 años todo se desmoronó, estoy hablando de las redes sociales, la verdad, Sarasa, no importa, el algoritmo. Claro, ahora nadie se imaginaba en el 94 ni en el 2006 ni en el 2008 ni hasta en el 2012 que un presidente iba a crear un DNU que iba a ser un mega DNU y que eso iba a pasar como si nada, ¿entienden? Como una topadora. Pero no estaba en la mente de ni nuestra, ¿entienden? Que cambiaron los tiempos. Como decía, creo que era Roosevelt, o no sé quién, no, Roosevelt no, cualquiera tiré. Eh, ¿Quién era republicano en la época de Estados Unidos? Madison. No me acuerdo ¿Quién fue el que declaró la independencia? No Washington, otro. Buah, uno de los convencionales federalistas decía que cada 25 años había que, Jefferson. Jefferson, te agradezco, había que cambiar la constitución cada 25 años. ¿Por qué? Porque cada nueva generación tiene un nuevo espíritu, ¿entienden? Cambiaron los tiempos, ya el texto no se ajusta. ¿De qué año es nuestro texto constitucional, el espíritu de la constitución? Ni siquiera le digo del 83, del 94. Ya pasaron 30 años de esa reforma, ¿sí? Ya les diría que ya se probó todo, funcionó todo mal. No estoy criticando el 94, no lo estoy criticando. Después hay un textito que escribí sobre esto. No estoy criticando el 94, estoy diciendo, estamos en tiempos de realmente darnos una discusión honesta. Sinceramente, las condiciones para darnos esta discusión no están no están, pero sería hermoso poder hacerlo. Va, no sé con qué, ya está, vamos. ¿Con qué sigue la vez que viene? No sé. ¿Quién tiene clase la vez que viene? Eh, Supongo que va a haber un repaso de la clase que viene.
Ahí está, un repaso. No, es la clase de de los 30 años de la reforma. Ah, Ah, posta. cierto. Ah, bueno, les dejo este texto, mira. Ahí está. Eh, Así está el cronograma ese, pero Adel. la Terminó da muy, Belén, ¿no? terminaste muy bien, Ezequiel, entonces. Dejaste todo Bien perfecto para el año arriba. que viene. Vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos, vamos, que hay esperanza. Mirá, les dejo este, ¿sí? Acá, a 30 años de la reforma. ¿Ven acá? Este Mm, artículo que está acá. Está en Word, porque no lo pude pasar a PDF. No, no sé en qué está. ¿Se los dejo? Eh, perfecto. eh, ¿Por dónde lo paso? Por acá. Espera. Listo. Son 5 hojas, tampoco se imaginen que wow. 5 hojitas sencillas con una mini reflexión más positiva que peyorativa de la reforma de la Constitución. Bueno, la verdad, Ari, ¿querés decir algo a los chicos? ¿No? Por el cierre, decís? Sí, porque ya no nos vemos más, qué sé yo. Sí, Digo, yo no los sé. veo el martes que viene. Ah, pero ¿te toca a vos, Ari? No, es el examen. Ah, es el examen, pero espera, ¿hoy qué es? Ah, no, Entonces, ya entendí. El viernes tienen clase, el martes los ves en el examen. Yo por mi parte, Una consulta. sí. Puede ser, no me fijé en el blog, pero ¿habrá guías de preguntas o si se puede hacer para orientarnos mejor por ahí en lo que es importante de los textos y eso? Pues hablábamos con una compañera, nada, de si podían dar alguna que otra guía o si ya hay de preguntas o no. Pregunta de qué estilo. No, del texto, por ahí, de lo que es importante del texto, como para Tiene- responder. y tenés que saber todo, cómo funciona y por qué funciona bien o mal, o cómo funciona, o para qué funciona, bajo qué modalidad funciona. Ni bien ni Está bien. mal, funciona bajo una modalidad. Vos tenés que saber todo. Esto es Sí, así, sí, sí. esto está registrado de esta forma, esto tenía este espíritu, bueno, y después vos decís por qué funciona o bajo qué modalidad. Eso es lo que Está bien, está esperamos bien. de alumnos y alumnas de ciencias sociales, ¿no? Sin asignarle a las Buenísimo. instituciones Gracias. bondad o maldad, digamos. No sé. Listo. Lo que entra igual es lo que está en el cronograma, ¿no? Sí, por supuesto. Ujú. Eva, ahí en el blog, perdón, le voy a decir ya que estamos, porque acá, Eva, mira que me preguntaste, eh, ¿dónde es? Acá, no, acá, te voy a decir dónde está todo lo de Italia, mira, acá, sistema político comparado, acá está todo lo de Italia, por acá, cuando aparezca Meloni, Francia, acá, no, sí, acá, no, no sé dónde, pero acá, 7 del 10. Acá puede ser. Dale, gracias. De nada, sí, todas estas clases que dio Facundo, sí, acá. Bueno, todo esto es Italia, ¿eh? Italia, mira, biografía, en esta carpeta está tu biografía para Italia, Italia Plus, todo esto, listo. Ah, mira, Estados Unidos se coló. Bueno, ¿En qué listo. cátedra ustedes están también en sistemas políticos comparados? No, no, en la UBA no es, en otra. Ah, bueno, listo. Pues si no, les iba a preguntar para una recomendación de cátedra. No, la verdad que no sé, pero andan bien, saben un montón. La UBA tiene prestigio. Bueno, sí, Ari. tema, no, imagino que la pregunta de Abril es para estar seguro de lo que está, lo que necesita para aprobar. Lo importante es aprobar la materia. Dejo de Entiendo que es grabar, su Ari. preocupación. ¿Eh? No, no, por ahí más que nada.